Hola, ¿cómo andan? Bueno, lo que vamos a hacer es ver la clase de evaluación preanestésica, así todos tenemos la misma idea y más o menos hacemos lo mismo. Bien, con respecto a la introducción, básicamente ahí es lo que dice, ¿no? Hacemos una evaluación preanestésica en cualquier procedimiento, no importa que sea una cirugía o una endoscopía, siempre la vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por un lado, ver qué tipo de procedimiento se va a hacer el paciente. Eso va a hablar de qué tanto riesgo tiene o no la intervención, si es una intervención de bajo riesgo o de alto riesgo. Por otro lado, ver cuál es el riesgo del paciente, que eso me habla de los antecedentes y la historia clínica del paciente. Y con eso, y básicamente lo que tenemos en el servicio, que puede llegar a ser, no sé, como vimos hoy, lo de si tenemos un ambroscope o si tenemos biolaringo o las herramientas que tengamos, también las medicaciones que podamos llegar a tener. Vamos a armar como un plan y nada, es la idea del plan estésico, ¿no? Estar listos y disminuir todas las comorbilidades posibles para que la cirugía se haga lo mejor que se pueda. Bien, ¿cuándo hay que hacerlo? Ahí dice, ¿no? La idea sería 10 a 15 días antes. Sin embargo, cuando el paciente es de alto riesgo, se ve el día anterior, porque puede cambiar mucho el pronóstico del paciente. Por ejemplo, ir a ver una traqueo a UTI y lo ideal sería ir a verla al día anterior. Porque si el paciente está con nora a dosis altas, no es lo mismo que si está sin nora o con un poco de fentanilo, pero nada más, ¿sí? Así que eso cambia bastante. Y en caso de que sea una cirugía de bajo riesgo o un procedimiento de bajo riesgo, como hacemos en endoscopías, el preanestésico se hace en el momento, ¿sí? Como lo vieron en estos días. Bueno, ¿cuáles van a ser las partes de la evaluación preanestésica? La anamnesis, o sea, todas las preguntas que hacemos, el examen físico, que ahora vamos a ver bien detallado qué, el laboratorio, que vamos a ver cuándo se pide, qué se pide, después el electro, por el riesgo, los estudios complementarios que podamos llegar a pedir, el ASA, que también vamos a ver un poquito mejor en qué consiste, ver qué tipo de anestesia vamos a hacer, en caso de que haya que programarlo también, qué es lo que vamos a hacer en el postoperatorio o qué vamos a pedir para postoperatorio, las indicaciones que podamos llegar a dar acorde a la cirugía, al paciente, todo lo que tengamos nosotros disponible y el consentimiento informado. Bien, vamos a arrancar por la anamnesis. Lo más importante es que sea en un ámbito privado, hay que poner tanto nombre, apellido como DNI, lo bueno es que lo hacemos en el REMESI, entonces generalmente este paso ya no lo salteamos, el paciente ya está identificado, pero igual le podemos preguntar, amor, ¿cómo te llamas? Cosa de que evolucionemos en el paciente correcto, ver por qué y qué cirugía se va a hacer, cuáles son las enfermedades que tiene, cuáles son los tratamientos que tiene, si tiene alergia a algo, si fuma, si no fuma, si alguna vez se operó, si alguna vez hizo algo, en caso de que se haya operado, ¿todo bien con la anestesia? ¿Tuvo algún problema? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, dentro de peso y altura, ahí está, miren. Lo importante es conocer el peso del paciente y la altura, como para saber bien cómo se tiene el ventilador y ver cuáles son las dosis y cómo se preparan las bombas para las drogas. Entonces, ¿nos interesa el peso y la talla? Sí. Generalmente lo que nosotros hacemos es, bueno, no lo pensamos y lo medimos en consultorio porque no tenemos balance y no tenemos metro, pero a ojímetro más o menos, si yo mido 1,60 y el paciente es un poco más alto que yo, más o menos puedo llegar a tener una idea de cuánto mide. Y en caso contrario, si mide un poquito menos. El peso generalmente lo saben, pero si no lo saben, más o menos estimativo con lo que uno pesa, bueno, o lo que pesa un hombre habitualmente, que son 70 kilos. Acá está la fórmula que usamos nosotros, que es la fórmula más rápida, que es la que nos dan en la ARBA. Si es mujer, es la talla, o sea, 1,60 por ejemplo en mí, menos 105, más o menos yo debería pesar 55. Ese sería el peso ideal. Yo peso un poquito más, pero bueno, no importa. En los varones es la talla, que sería, por ejemplo, 1,70 m menos 100, 70 kilos, que es lo que estábamos hablando recién. Y cuando los pacientes tienen obesidad,
el peso ideal es más 0,5, bueno, esa es otra fórmula distinta cuando son obesos. En caso de que nosotros querramos calcular el índice de masa corporal, se puede hacer con una página que les dejé ahí, que es la de la CDC, que se las puse apenas suman una pestaña cuando usan el Chrome de GPRanestésicos, lo pueden hacer automáticamente. Lo completan y se los calcula. Y acá está la tablita para ver si está normopeso, si está desnutrido, si es obeso, si tiene sobrepeso. Bien, con respecto a las enfermedades, la verdad que dentro de las enfermedades más importantes tenemos las cardiovasculares, hay que ver si el paciente tiene alguna valvulopatía, si tiene alguna cardiopatía isquémica, un infarto, síndrome coronario, algún tipo de insuficiencia cardíaca, sobre todo descompensada, si tiene un marcapasos o un cardiofibrilador implantable. Bueno, eso es lo más importante. Dentro de las valvulopatías les puse acá la que para mí es la más importante, que es la estenosis aórtica, que es una estenosis aórtica severa, es una contraindicación para hacer una RAQI. Entonces, la tenemos que tener presente. Y aparte es una enfermedad habitual en pacientes ancianos. Entonces, acá están los criterios para la clasificación de la gravedad de la estenosis aórtica teniendo en cuenta el ecocardiograma. En caso de que no informe si es estenosis aórtica moderada, grave o severa, saber bien cuáles son los criterios como para tenerlos rápido y decir, bueno, es grave, ¿sí? Bien, otras condiciones cardíacas que deben ser evaluadas y que pueden llegar a retrasar un poco la anestesia o que estaría bueno que se vean con más tiempo de anticipación, ¿sí? Tratemos de no cancelar cirugías, ya lo estuvimos hablando, son las cardiopatías a nivel de los infartos, las síndromes coronarios agudos, las anginas inestables, ¿sí? Todo lo que dijimos que era síndrome coronario, la parte de la insuficiencia cardíaca descompensada, hablamos de insuficiencia cardíaca descompensada cuando el paciente tiene dinea, edema en miembros inferiores, ¿sí? Cuando tiene OD positivo, todas esas cosas hablan de insuficiencia cardíaca descompensada, entonces tenerla en cuenta. En caso de que el paciente te diga, che, tengo una insuficiencia cardíaca, decir, bueno, che, ¿qué FEI tiene? ¿Tiene un ecocardio el último año? No. Bueno, ahora vamos a ver un poco más sobre eso. En caso de que el paciente tenga una arritmia, es lo posible que esté informada en el electro, qué tipo de arritmia tiene, si es una arritmia importante sobre todo, que esté informada, ¿sí? Acá les puse cuáles son las de segundo grado, las de alto grado, perdón, segundo grado MOVITS 2 y tercer grado, algún tipo de arritmia ventricular que tenga síntomas, alguna supraventricular que tenga una respuesta ventricular no controlada, es decir, que el paciente no está haciendo nada, está en la cama y tiene más de 100 latidos por minuto en reposo, un tipo de bradicardia sintomática, ¿sí? Que haya tenido síncopes. Generalmente, estas arritmias, lo que pasa es que le ponemos un marcapaso, ¿sí? Porque imagínense que si está descompensado y está en la cama, o sea, normalmente terminan con una arritmia, con un marcapaso. Entonces, esto tenerlo en cuenta para ese tipo de cirugías. Por ejemplo, mañana hay marcapaso. Entonces, decir, bueno, ¿qué arritmia tiene? ¿Está con isoproterinol? ¿No está con isoproterinol? Más que nada eso. Y como hablamos antes, dentro de las valvulopatías, estenosis aórtica severa es como la más importante, pero también en caso de que tenga alguna otra valvulopatía que sea sintomática o que sea severa. En ese caso también nos puede llegar a importar. Acá les dejé todas las más importantes. Ok, dentro de enfermedades respiratorias, las más importantes son asma y EPOC. Después tenemos acá apneas obstructivas del sueño y algunas enfermedades restrictivas, de las cuales generalmente no las vemos, pero bueno, para que sepan que existen y las tengan en cuenta. El cálculo del tabaquismo, más o menos cuánto sé que el paciente tiene más de 40 paquillas, sacando el número de cuántos cigarrillos fuma, cuántos se lleva fumando, dividiéndolo por 20, que es la cantidad de cigarrillos que trae un paquete. Las alergias, que son importantes, ¿qué es lo que le tengo que preguntar al paciente? ¿Sos alérgico a algo? Te dice, sí, al ibuprofeno. Bien, amor, ¿y qué te pasó con el ibuprofeno? ¿Te salieron unas manchitas en la piel o se te cerró la garganta? ¿Sí? Porque los pacientes no entienden cuando uno le dice rash. Entonces, tenerlo en cuenta.
Generalmente las alergias más frecuentes son o a la tracurio o a la succinilcolina, que son relajantes musculares, que eso te tiene que decir muy específico. Primero que lo tienen que haber operado, porque si no, ¿quién lo relaja al paciente? Otras importantes así, penicilina, que también hay que preguntarle. ¿Alguna vez tomaste amoxicilina? También te pasó lo mismo, por las dudas. Si te dice que no sabe, bueno, sacamos todas las penicilinas de la mesa. Pero si te dice, bueno, sí, he tomado amoxicilina clavulánico, nunca me pasó nada, y probablemente la cefazolina no le va a hacer nada. ¿Mm? Si es alérgico al látex, también saber qué grado de alergia al látex tiene. Hay gente que es alérgica al látex y solamente por ponerse los guantes le salen unas ronchitas o se le secan las manos. No es lo mismo que se te cierre la garganta. Tenemos un montón de cosas como para tener un quirófano látex free, así que avisar con tiempo. Hay que avisar instrumentación también. Y a veces hay que preguntar más que nada algunos alimentos como el huevo, porque el propo tiene alguna parte que es de huevo, por eso es blanco, ¿sí? Y en caso de que tenga alergia a algo a ti más ambiental, capaz tener salbutamol cerca por las dudas. Generalmente esas están asociadas a asma. Bien, algunas enfermedades misceláneas que se las dejé por aquí, las más importantes, las más frecuentes, el resto las pueden leer, pero enfermedad renal, ¿sí? El paciente tiene una insuficiencia renal aguda, crónica, dializó en algún momento. ¿Cada cuánto dializaba? Fue esporádico, no dializa más. Tiene una fístula, no tiene una fístula. Dializa con heparina, dializa en su casa, es una diálisis peritoneal, es una hemodiálisis. Bueno, cualquier cosa ante alguna de estas dudas, obviamente que nos pueden preguntar, pero saber que existen, ¿no? No es lo mismo que digan, sí, sí, yo tuve una insuficiencia renal, pero cuando era chico, después se me pasó. Bueno, miro la función renal, está todo bien, ya está. O sea, no dializó una vez, no dializó nunca más. No es lo mismo a que dialice trisemanal, ¿sí? Algunas enfermedades metabólicas importantes, diabetes, algún problema de la tiroides. En caso de que tenga problemas en la tiroides, pedirle el perfil tiroideo. En caso de que se vaya a operar de la tiroides, pedir el perfil tiroideo, anotarlo, ¿sí? Dislipemias, no es tan importante, pero sí saber que existen. Y en caso de que los pacientes tomen la rosuvastatina, la atorvastatina, no se suspenden, ¿sí? Que las tomen como siempre. Algunas enfermedades neurológicas, las más importantes, ACV, epilepsia. ¿Qué tipo de ACV tuviste, cielo? Hemorrágico, isquémico. Hemorrágico lo asocio más con un pico hipertensivo generalmente, ¿sí? Isquémico, ¿te quedó alguna secuela? Eh, ¿Alguna paresia? ¿Alguna parestesia? ¿Revirtió? ¿Estás tomando algún anticoagulante? Esas cosas se me tienen que ocurrir cuando pienso en una ACV. Epilepsia, ¿cuándo fue la última crisis? ¿Tomás alguna medicación para eso? ¿Está todo controlado? ¿Todo bien? ¿Vas al neurólogo? ¿No fuiste nunca más? No es lo mismo que te diga que tuvo una convulsión en su momento, tónico-clónico cuando era pibe, por fiebre, que a que te diga el paciente, uno que vimos con Maxi hoy, por ejemplo, sí, yo tengo epilepsia y tomo tal medicación, y si no la tomo, tengo una crisis. Bueno, listo. Amor, la fenitoína la tenés que seguir tomando. No cumple con el tratamiento. Perfecto, se lo doy endovenoso, cosa de que no haga una crisis convulsiva dentro del quirófano. Enfermedades reumatológicas importantes, más que nada artritis reumatoidea, como para saber que puede afectar el cuello y que, bueno, eso puede tener una movilidad cervical restringida. Entonces, me puede complicar la intubación. ¿M? Dentro de la medicación habitual o el consumo de sustancias, las más importantes serían decirle, ¿tomás algún anticoagulante? Ok, ¿cuál? Así me fijo, veo cuándo lo suspende, si lo suspende o no, puedo rotarlo a otra cosa. Esas cosas hay que tenerlas presentes. Antiagregantes, aspirineta. Muchos pacientes la toman. ¿Se suspende, no se suspende? ¿Cuántos días antes? ¿Algún antihipertensivo tomás, cielo? No es lo mismo que tome enalapril, que losartán, que amlodipina. ¿Mm? Que tome nebivolol. No es lo mismo. Entonces, por las dudas, tenerlo en cuenta. Hipoglucemiantes o insulina, también tenerlo en cuenta, ¿sí? Si tomo un hipoglucemiante, generalmente metformina o, qué sé yo, alguna sulfonilurea. Bueno, eso se puede llegar a rotar insulina si está internado. Los antiepilépticos que dijimos ya recién. Amor, fumás. ¿Por qué? Porque si fuma mucho, puedo llegar a hacer el diagnóstico de POC de manera clínica. ¿M? En caso de que el paciente sea alcohólico crónico,
Y vos me decís, me tomo una botella de vino por día, 2 botellas, un cajón de cerveza por día. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que algunas medicaciones que capaz que tengo que hacer más dosis. Pienso, bueno, es alcohólico, me llevo 2 propos, 3 propos, lo que haga falta. O hago la inducción con Remy, cosas así. ¿M? Eh, Consumo de drogas fuertes. En caso de esto, lo más frecuente es que los pacientes no estén en abstinencia, pero por las dudas, preguntar qué tipo de droga consumen, ¿sí? Si es algo que los tira bien para abajo, si es algo que los levanta, la cocaína te levanta. No es lo mismo que se droguen con cocaína a que, qué sé yo, que se pase en heroína. No, no es lo mismo. Bueno, por las dudas, preguntar, ¿no? O que consuma Paco y que tengan los pulmones matados. Bien. Amor, ¿te operaste de algo alguna vez? Preguntar esas cosas, ¿sí? La realidad es que cirugías importantes que nos interesen, bueno, alguna que sea, no sé, muy grande, como las que dicen ahí, ¿no? Una lobectomía, una revascularización miocárdica, alguna traqueo, si estuvo traqueostomizado me importa. Eso puede hacer que tenga estrechez de la vía aérea, entonces lo puedo llegar a tener en cuenta. Alguna cirugía de maxilo, que no pueda abrir bien la boca o que tenga alguna dificultad en la articulación temporomandibular, también. Eh, Radioterapia en cuello mediastino, en la teta a veces también. Bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, en caso de que se haya tenido alguna anestesia y todo bien con la anestesia, todo en orden, generalmente si el paciente tiene una hipertermia maligna en la familia, nos lo va a decir, ¿sí? Si tuvo algún problema, te va a decir si vomitó mucho. Bueno, preguntarle, ¿está bien? ¿Y cómo fue? ¿Tuviste mucho vómito? ¿Cuántos días? En ese caso lo puedes anotar, ¿no? Cosa de que, de ser posible, podamos hacer TIVA, por ejemplo, en vez de hacer una balanceada. Efectos adversos a algún fármaco o capaz una cefalea pospunción. Los pacientes de esas cosas se acuerdan, pero recordarles, ¿algún problema con la anestesia? ¿Todo bien? Bueno, dentro del examen físico, lo que deberíamos hacer es tomarle la presión, ver cómo está la frecuencia. Eso normalmente está en el electro. En caso de que el paciente eh, tenga algún problema respiratorio, sobre todo es importante anotar la frecuencia respiratoria que tiene, si está taquipneico o bradipneico, la saturación que maneja, si es un SPOC. Dentro de lo que es cardiovascular, y si tiene un soplo, está informado en el electro, ponerlo, obviamente. Si tiene edema periférico, Godet o no Godet, bueno, es importante, me puede llegar a cambiar algo dentro de la anestesia. Lo puedo anotar. A nivel pulmonar, si tiene algo en el tórax, obviamente que lo vamos a anotar. Si el paciente te dice, no, pasa que me pusieron un par de tubos, tuve unos neumotórax espontáneos, de repente, atención, de la nada. O sea, y bueno, lo anotamos. Más es una cirugía a nivel pulmonar. O sea, si es una toracotomía y te dice que tuvo varios neumotórax o te dice que tuvo derrames a repetición, bueno, lo anotás, lo tenés en cuenta. Te fijas, ¿no? Cómo está la placa. Tener esas cosas, esa viveza como para decir, che, esto puede ser algo que es importante, lo anoto, lo busco, me informo, consulto. Básicamente un examen selectivo según la información que te da el paciente, los antecedentes que tengas, cómo lo ves, la historia clínica la lees en el revés y más o menos, algo te tiene que aparecer, ¿sí? Si de repente ves que tiene una faja quirúrgica o se internó antes, bueno, mirar, ¿por qué lo internaron? Bien, es importante hacer el examen de la vía aérea, siempre, pero más que nada exhaustivo cuando el paciente va a ser intubado o hay altas probabilidades de que le intuben. ¿M? Ver qué onda, si le voy a hacer una rack y veo que la paciente está así, bueno, sí, a ver si lo podés hacer sentar, ver si va a estar complicado o no, tener en cuenta otras tácticas, ¿sí? O si es obeso, es obesa, ¿entendés? Tenerlo en cuenta como para ya llevar una punta de lápiz más larga. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si ves que es un viejito, preguntarle si tiene prótesis, recordarle que se las tiene que sacar. Y ahora vamos a hablar un poco de predictores de la vía aérea dificultosa y ventilación, intubación, ¿no? Como para yo darme cuenta
de que puedo llegar a tener una vida aérea dificultosa. Bien, siempre que es obeso, siempre. Cuando yo veo un cuello gordo, una persona obesa que tiene mucho tejido celular subcutáneo por encima, claramente eso va a generar peso, atelectasias, va a colapsar el pulmón. Entonces, tenerlo en cuenta. Me va a costar más, la cabeza va a estar más pesada. Mientras mayor edad, más chance de tener vía aérea dificultosa. Si tiene apnea del sueño, si el paciente no tiene dientes, no usa prótesis dentales tampoco, eso también es un predictor. Si tiene la lengua muy grande, si tiene barba, si tiene el cuello ancho. A nivel de intubación, si tiene algún antecedente previo que te diga de que les costó intubarlo o les costó hacer la anestesia, que algo le dijeron, que en su momento la parte del tubo, algo le costó, bueno, es importante. Malampati 3, 4 también. Si tiene una apertura bucal chiquita, tipo si vos le decís, como el que vimos hoy, abría poquito la boca, bueno, eso me está hablando de que puede llegar a costarme meter el laringo. Si tiene el cuello corto, puede llegar a tener la glotis muy anterior, me puede llegar a costar intubarlo. Si tiene un bite test alto, ahora lo vamos a ver igual, puede llegar a tener un índice de micrognatia, es decir, la mandíbula chiquitita, o retrognatia para atrás, eso también es importante. Si le cuesta mover el cuello, o sea, tirarlo para atrás, o si tiene el cuello ancho. Todos estos igual es una sumatoria, tipo tener solamente Malampati 3 y el resto bárbaro. Por ejemplo, si yo tengo un bite, 2, y todo el resto está impecable, y vos me decís, no, bueno, probablemente no, ¿sí? Hay que sumar los predictores como para decir, che, me va a costar intubarlo, che, me va a costar ventilarlo. Tenerlo en cuenta, anotarlo en la historia, cosa de que todos sepamos y podamos prepararnos. O en todo caso, en caso de que lo hagamos el anestésico en el momento, también decir, se me tiene que prender una luz y si estoy en una endoscopía y por las dudas tener una cánula cerca, si es obeso. Tener la mascarita ahí, cerquita, una que le vaya bien. ¿Se entiende? Bueno, acá les traje la clasificación de Malampati. No sé si tengo algún láser. A ver. Ah, ahí va. Bueno, lo que tenemos que evaluar es si se ve la úvula o no. Bien, si se ven las fauces, si se ve acá los que son los pilares, estos costaditos que ven acá, el paladar blando y el paladar duro. ¿Sí? Malampati 1 se ve todo, 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 todo. Malampati 2, la úvula está tocando la base o se ve poquito, ¿sí? Un poquito se tapa de la úvula, la campanita. Si ya casi que no veo la úvula, veo solamente la raíz, ahí digo, che, es un Malampati 3. Y si solamente veo el paladar duro, que es el paladar duro es el que tiene la liñita en el medio, hay una explicación embriológica para eso, si quieren después les cuento. Bueno, ahí digo, tiene un Malampati 4. Acá les dejé las fotos de cómo se ven las Malampatis y de cómo se ven los Cormac. Porque recuerden que si yo tengo un Malampati 1, normalmente se corresponde con una intubación con un Cormac 1. Es lo más probable. Ya Malampati 2, Malampati 3 pueden ser cualquiera y generalmente un Malampati 4 se puede corresponder con un Cormac 4, un Cormac 3B, Cormac 4. En la ARBA les van a dar bien la definición, o Juaco lo va a dar, del Cormac modificado que tiene un par de grados más, como para saber qué es lo que hay que hacer. Bien, con respecto a las pruebas que hacemos a nivel del examen físico, al paciente le decimos abrir grande la boca. Cuando decís abrir grande la boca, evalúas tanto apertura bucal como el Malampati, porque le decís saca la lengua, ya está. Abriste la boca, sacaste la lengua. Ya hiciste 2 pruebas en un segundo. O sea, bastante bien, ¿sí? Recuerden que no hace falta tipo, medirlo así, simplemente con los dedos. O sea, ya sabemos que 2 dedos nada más. Bueno, un solo dedo, grave. 2 dedos, y está complicado, es un 3, un 4. Ya si me entran 3 dedos, estamos bastante bien, ¿sí? En todo caso, se pueden medir los dedos por si lo quieren hacer con centímetros. Distancia tiromentoniana. Lo miro, digo, bueno, tiene el cuello. A medida que vayan viendo más cuello, se van a ir dando cuenta.
cuando el cuello es corto, cuando el cuello no es corto, ¿sí? Si tiene un cuello normal, tiene un cuello corto. O si veo una masa en el cuello, che, voy a mirar la tomo. Se me tienen que ocurrir esas cosas. ¿Mm? Bueno, acá les dejé bien los grados para que los tengan y los estudien. Este es el que hicimos hoy, el bite test o test de la mordida. A muchos pacientes les cuesta un montón hacerlo, no sé por qué. Bien, esa sería la idea, ¿sí? Evaluar que si yo completamente me muerdo el labio superior, está todo bien, es un 1. Si muerdo a la mitad, hasta la mitad incluso, es un 2. Y si ya ni siquiera puedo llegar a morderme casi el labio de arriba, es un 3. Me está hablando de micrognatia o retrognatia, luego escribo en la historia. ¿Mm? Bien, acá está lo de la movilidad cervical, que nosotros normalmente lo que hacemos es poner no tanto los grados, sino si está reducida o no, como para que lo tengan en cuenta. Es importante y el paciente abre la boca, ya hace así, saca la lengua, y le digo, tira el cuello para atrás, todo al mismo tiempo. Si hay algo que me llama la atención, hago el bite. ¿Se entiende? Igual, se entiende o no se entiende, no me están escuchando, o sea, están en sus casas, así que me escriben. ¿Qué estudios complementarios pedimos normalmente? El labo, el electro. ¿Todo el mundo le hace una placa también a los pacientes? Sí, pero muchas veces no la miramos. Si la quieren ver, está en sistema. Les dejé un link para entrar directo a ver todas las imágenes que quieran, tanto tomo como placas que se hagan en el hospital. También podemos pedir un ecocardio, un aspiro. En caso de que el paciente, yo una sola vez pedí una placa frente y perfil de cuello, y era porque el paciente había tenido un accidente y tenía placas y tornillos a nivel cervical, no sabíamos nada casi, y era una cirugía en la que había que intubar al paciente, casi no movía el cuello, entonces por las dudas pedí la placa, en todo caso. Una tomo de cuello, la verdad que nosotros normalmente no las pedimos, generalmente ya la tienen, y en caso de que sea una pavada, que sea algo visual, puede llegar a tener una ecografía. Si veo que es algo benigno, que lo describen como algo líquido, ¿sí? De características probablemente no malignas, no sólidas, no cosas raras. Cualquier cosa mandan la foto de la ecografía y nosotros les decimos, bueno, no hace falta pedir la toma, ¿sí? En todo caso, siempre consultar con el servicio quirúrgico, cosa de que piensan en algo maligno, invasivo, que desplaza la vía aérea, bueno, sí, pidamos la tomo, ¿cómo la pedimos? Le decimos, cirugía, ¿sí? Si es con contraste, no es con contraste, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos ver, si ya tiene una tomo hace unos meses, que nos puede llegar a servir. Bien, acá les dejé los parámetros normales de laboratorio. Recuerden que Nesquik duerme afuera, así que el TP o el Quick evalúa la vía extrínseca de la coagulación y el KPTT o APTT la vía intrínseca. Pero bueno, estas pruebas no son muy guau, muy fidedignas, o sea, las pedimos de rutina, pero van a ver en la ARBA que hay pruebas mucho mejores. Por ejemplo, pedir fibrinógeno, que nosotros no tenemos, no pedimos. Acá les dejé algunos datos para saber cuándo los pacientes tienen anemia, cuándo no, en qué casos, y cuándo sospechar ferropenia, que es la anemia más común, que muchas veces los pacientes traen el labo, yo ya pienso en una ferropenia. Si el paciente no se va a operar a la brevedad, le podemos decir que empiece con el tratamiento con hierro. En todo caso, hablar con el servicio quirúrgico para que le indiquen el tratamiento con hierro correspondiente. Y que llegue mejor y más óptimo a la cirugía. Generalmente la hemoglobina, el hematocrito, si es un paciente pediátrico, sano, que no tiene nada, se va a sacar las amígdalas, con un hemograma, un coágulo, más que suficiente. ¿Sí? Pero bueno, aparte de eso también tener en cuenta cuándo es que se pide cada cosa, ¿no? Si el paciente está anémico, si se opera, por ejemplo, de una histeroscopía y está con pérdidas, y bueno, no importa, es algo que es relevante. Le vamos a sacar el colon y vamos a pedirle, ¿no? Una hemoglobina, un hematocrito, es importante tenerlo en cuenta. Coágulo, paquetas, se las pedimos a todos. Más que nada si se hace una raquia es importante, ¿sí? Pero bueno, se las pedimos a todos. Si el paciente está con anticoagulantes, también, ¿no? Nos interesan esas cosas. Si tiene alguna
algún trastorno en GOT-GPT, más de 40 GOT-GPT. O sea, bueno, le pedimos el coagulograma, es importante, es relevante. El iono, la CREA. Y si el paciente tiene insuficiencia renal, la verdad que me importa el ionograma, porque puede variar el ionograma pre y postdiálisis. Entonces, es importante, si está con diuréticos también, lo puede alterar. Recordar el potasio, mirar cuando tiene diuréticos. La glucemia es importante si el paciente es gordo, si usa corticoides, si tiene historia de diabetes. O yo lo veo gordito. Veo, ¿no? Mujer gordita, menopáusica. Pienso en, sí, obvio que le voy a pedir una glucemia. Si es un pediátrico, se va a operar de una amígdala, como dijimos recién. La verdad, si no tiene glucemia, va a entrar igual a quirófano, se entiende la idea. Y el test de embarazo nunca lo pedimos, generalmente ya se lo hace gineco. O cirugía. Bien, entonces, 10 cada 2 ahorradores de potasio pueden generar hipercalemia o hiperpotasemia. Entonces, pensarlo, tenerlo en cuenta. Mirar el iono. Algunos fármacos que pueden llegar a generar hipopotasemia, broncodilatadores, importante, insulina. Furo, oteacidas, mucho hidroclorotiazida y furo. Como para tenerlo en cuenta y mirarlo, pedirlo. Hemoglobina y plaquetas. Bien, acá les dejé un cuestionario que podemos hacer en caso de que el paciente, por ejemplo, tenga alterado el coágulo y yo quiera saber si realmente tiene riesgo de sangrado o no. Ahí le pregunto todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿tenés, por casualidad, piensa en alguna coagulopatía real? ¿Una enfermedad coagulopática posta del paciente? Le pregunto, amor, ¿te salen moretones? Eh, no sé, después de un golpecito cualquiera. O, por ejemplo, tenés mucho sangrado ginecológico cuando te viene la menstruación, tenés mucho sangrado. Esto lo van a ver bien en la barba, ¿no? Pero tener en cuenta que a veces estas cosas parecen una pavada, pero tener en cuenta que se puede hacer un cuestionario bastante tarado. Yo se los dejé igual en un link también ahí en el Chrome, como para que ustedes puedan completarlo automático y tengan las preguntas guías. Y en caso de que tengan el coágulo alterado, tipo, saber qué es lo que tenés que hacer. KPTT prolongado y el TP también prolongado, o sea, me tiene que llamar la atención, ¿sí? O para decir, che, ¿por qué tarda más segundos en coagular y en hacer las cositas de fibrino? ¿Algo puede llegar a tener? Bueno, le pregunto estas cosas, descarto, llamo, pregunto. Y tener en cuenta que a veces cuando uno tiene un recuento de plaquetas bajo, depende del procedimiento que se va a hacer, como para decir, che, hago la interconsulta con hemato o no. Cuando transfundir un paciente, si tiene hemoglobina de 8, es obesa, y le van a hacer una histerectomía, y la verdad, hablo con gineco para que la transfundan, ¿se entiende, no? La idea, tener unidades de reserva, tiene 8 de hemoglobina, eh, la van a operar. Bueno, tener 2 unidades de reserva en todo caso, por las dudas, por si pasa algo. Más si es una cirugía de mediano riesgo, ¿sí? Mediano alto riesgo de sangrado. Tener en cuenta también qué cirujano va a operar, es importante. En el electro lo que tienen que fijarse es qué ritmo tiene, si es sinusal o no. Si no es sinusal, lo va a aclarar. Sinusal es cuando a toda onda P lo corresponde un QRS. El electro si dice bloqueo AB o si dice hemibloqueo anterior izquierdo, anotarlo. Por algo está escrito, lo anoto. Si tiene sobrecarga o no. Esas cosas está bueno anotarlas, ¿sí? En caso de que tenga bloqueados de alto riesgo, normalmente van a marcapasos, así que también van a estar anotados en el electro. ¿Cuándo deberíamos en realidad pedir o que lo vea cardio o pedirle un electro realmente? Como dijimos, un paciente que es un niño, ASA 1, que ahora lo vamos a ver, que no tiene nada, ninguna enfermedad, nunca lo han internado por nada, le van a sacar las amígdalas, el electro. Se lo puede hacer sin electro, se entiende, ¿no? Es un tema como más administrativo en el cual siempre pedimos todo, por las dudas, pero para que sepan que se puede llegar a hacer sin el electro.
¿sí? O si el electro es medio viejito, bueno, no pasa nada. ¿Cuándo lo tengo que renovar? Y generalmente cuando aparecen síntomas nuevos o el paciente tiene varios factores de riesgo cardiovascular, es hipertenso, tiene 70 años, eh, toma torvastatina, fuma como un escuarzo y se lo vamos a pedir otra vez. Tiene más de 6 meses y sí, se lo vamos a pedir, más de 3 meses. Y la verdad que si tiene predictores, sí, se lo podemos llegar a pedir. Más si tiene una hipertensión descontrolada. ¿Por qué no? Si tiene alguna enfermedad cardiovascular conocida, tuvo un infarto en el medio, se hizo un electro antes del infarto y bueno, claramente le vamos a volver a pedir otro electro a ver cómo está. Bien, o procedimientos de mediano alto riesgo también generalmente renovamos el electro. Bueno, esto es duro. ¿Cuándo pedimos un ecocardio? Generalmente pedimos un ecocardio cuando hay un soplo que me haga sospechar una valvulopatía y que sea un soplo importante. ¿Sí? O sea, cuando tengo un soplo 3 4 en 6 ahí digo, che, soplo sistólico aórtico, 4 en 6 pidamos un ecocardio. O cuando el paciente tiene, como dijimos antes, ¿no? Síntomas de una insuficiencia cardíaca descompensada, disnea en reposo, disnea 3, disnea 4, tiene edemas, o sea, es una bombucha de agua, le miro los brazos y están así, lo toco y tipo, pum, tiene asitis. En esos casos, obviamente que voy a pedir un ecocardio. Si tienes todas esas cosas juntas, más sobre todo, tener en cuenta la edad de los pacientes. Mientras más ancianos, más probabilidades de que tengan esclerosis de la válvula aórtica. Bueno, tenerlo en cuenta. Y siempre preguntar, ¿no? Obvio. Tratar de pedir la menor cantidad de estudios complementarios posibles como para que se haga la cirugía. Acá está la evaluación de la clase funcional, que es importante como para decir, che, ¿le pido o no le pido un ecocardio? Esto también es relevante, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, ¿no? Puede pasar el trapo en su casa sin fatigarse, ya es suficiente como para decir, bueno, no necesita un ecocardio, porque tiene una capacidad funcional suficiente como para trapear en su casa. Entonces, dentro de todo estamos bastante bien, ¿sí? Bueno, volví. Vamos a hablar un poco de Spiro. La verdad que nosotros los pedimos cuando los pacientes no tienen el diagnóstico de POC, ¿sí? Pero están con síntomas. Es decir, si yo hago la cuenta y no está definido por cantidad de Paquier, miro la placa y no es suficiente como para diagnosticarla, le pido la espirometría. Tengan cuidado porque hay algunas plantas que les van a pedir que la pidan igual, aunque para definir si es moderado o severo. Pero bueno, de última, la verdad que es un estudio que no es tan grave y en todo caso la ventilamos como si es EPOC y ya está. ¿Sí? Entonces, si fuma más de 40 Paquier, no le pido la espiro, directamente lo ventilo como obstructivo. ¿Sí? A lo sumo le puedo preguntar si me dice que es EPOC, si consume oxígeno en su casa normalmente o si se hace CPAP o ventilación no invasiva. Eso como que para Espiro. Bueno, con respecto a las placas de tórax, nosotros lo que hacemos es pedírselas a las que tienen algo importante, ¿sí? Alguna enfermedad respiratoria que me llame la atención, que son las que están ahí. O si tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, la pueden llegar a ver en la placa. La realidad es que se la podemos pedir a los que son EPOC. O los que sospecho para ver si la placa también es patológica, ya es más que motivo suficiente como para decir, bueno, listo, chao. O en caso de que tenga una cirugía pulmonar, por ejemplo, que en realidad es mejor la tomo que la placa, pero bueno, después si quieren podemos empezar a ver un poco de placas, como para que sean el ojo a ver qué es lo que tienen que saber y qué es lo que tienen que ver. O les mando una placa patológica y les cuento un poco. Para que no se pasar de diapositiva. Bien, para cerrar entonces un poquito, básicamente en esta diapositiva que está acá, lo que tenemos es que las X sería cuando la pido, más o menos lo considero,
Cuando no dice nada es que no se pide. Generalmente, electroplaca y un labo le pedimos a todos, ¿sí? Más que nada un hemograma, un coagulograma y una glucemia. Después los electrolitos pueden llegar a variar, que sería el iono, la función renal, puede llegar a variar. El calcio también, pero bueno, para que lo tengan en cuenta más o menos es lo que deberíamos pedir. Con respecto a la clasificación ASA, lo que vamos a ver es que a veces no sirve del todo como para decir, che, este paciente se puede operar o no. Bien, es como para tener una noción general del estado del paciente, que tampoco es tan significativo, pero bueno, se usa siempre, así que hay que ponerlo. Sobre todo porque se pone en el parte. El 1 sería sano, no tengo nada. 2 sería, che, tengo asma, pero uso el PAF y estoy bien y no tengo crisis. Digo un ejemplo como para que lo tengan. El 3 sería una enfermedad grave, pero que como que limita un poco su vida, no del todo. Por ejemplo, un hipertenso que tiene, no sé, retinopatía diabética. Bueno, eso es un 3. Un 4, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal, pero está en hemodiálisis 3 veces por semana. Onda, si no vas a hemodializar, se muere, ¿sí? 5 sería, che, me estoy por morir, básicamente. Baleado, me dieron 2 tiros en el pecho, si no me opera me muero. Y el 6, que está muerto, pero que puede donar órganos. Bueno, entonces, el ASA 1, ASA 2 vale por 3 meses. ASA 3, ASA 4 vale un mes. ASA 5, ASA 6, tengo que hacerlo cada vez que necesite operarlo. Recuerden que no importa el diagnóstico y el procedimiento que se vaya a hacer, sirve para hacer otras cosas también. Como por ejemplo, eh, si le hago un preanestésico para una CEPRE a los días se opera de una vesícula, me sirve. Si, no sé, al mes siguiente se da cuenta que tiene una hernia, se quiere operar igual, no tiene nada que ver, se va a hacer otra anestesia, todo. Lo interrogo de nuevo en quirófano, le digo tipo, che, ahora vamos a hacer un pinchacito, ya está, lo volvemos a operar, ¿sí? Salvo que no haya tenido preanestésico, por ejemplo, a veces pasa que si hiciera una B de una BCC, no pasaron por consultorio, bueno, hay que evaluarlo, lamentablemente, no tenemos el papel ni la evolución en REMESI, ¿sí? Bueno, como estuvimos viendo entonces para el ayuno, amor, hasta 8 horas antes del procedimiento podés tomar o comer lo que vos quieras. 2 horas antes solamente podés, hasta 2 horas antes podés tomar un poquito de líquido, ¿sí? Un juguito, sin nada, un tecito con azúcar, un poquito de agua. Bueno, básicamente lo que está en la diapo, chicos, no hay mucha ciencia. Bueno, cama en terapia. Acá les dejé todas las indicaciones de cama en terapia. La realidad es que de tiroides sería tiroidectomía total, hemitiroidectomía no haría falta, y la división entre cirugías de bajo riesgo, intermedio y moderado y alto, ¿sí? Estas son las que podemos llegar a tener nosotros. Se las marqué recién porque la realidad es que no tenemos muchas cirugías de alto riesgo. Pero en caso de que tengamos, tenerlas en la cabeza. Bien, empecemos con las enfermedades. Presión alta. Eh, Vamos a ver si tiene algún tipo de daño a órgano blanco, si tiene retinopatía, nefropatía diabética o el problemita este de las piernas, ponerle tiene un dedo negro, lo van a amputar. Claramente la presión no está controlada, muchachos, es obvio. Bien, ¿qué hacemos con los fármacos? Los diuréticos, le podemos pedir el ionograma por si hay alguna alteración del potasio, lo suspendemos 24 horas antes del procedimiento. Y ECARA-2, que sería enalapril, valsartán, losartán, se suspenden hasta un día antes del procedimiento. Después, amlodipina, bloqueante cálcico, no se suspende. Beta bloqueante, no se suspende si ya lo viene tomando. Los inhibidores de SGLT2, que no me acuerdo el nombre, que no los toma nadie, sí se suspenden 3 días antes. ¿Cuál es la idea? Que el paciente tenga menos de 180, 110 para entrar a quirófano. En caso de que tenga más presión, no es una decisión nuestra suspender la cirugía. Depende de cada uno de los anestesiólogos. Hay que tratar de que si tiene más de 180, 110, decirle antes de la cirugía, bueno, tratemos de optimizarlo todo lo mejor que se pueda, empecemos con los controles, tomate la presión más seguido,
en caso de que se pueda que lo internen, cosa de que le hagan el electro, que lo vea cardio, ¿se entiende? Bueno, bien. Con la insuficiencia cardíaca congestiva, lo que deberíamos ver en todo caso es el electro para ver si tiene alguna arritmia. Por ejemplo, puede tener una FA asociada, y eso es lo que no se tiene que pasar por alto. Y en todo caso, si está descompensada y no tiene ningún ecocardio reciente, o pedimos la interconsulta con cardio o clínica, o también podemos llegar a pedir un ecocardiograma. Igualmente, todo esto hay que tratar de consultarlo porque claramente como que a veces es difícil darse cuenta de que está descompensada, pero si tiene todos estos síntomas, tiene disnea en reposo, ortopnea, edemas en miembros inferiores, claramente que no está compensada. Entonces, en este caso, realmente habría que pedir el ecocardio, la interconsulta, ¿m? Sobre todo para ver si tiene una buena fe o no, y para ver si tiene algún otro problema en el ecocardiograma. Bien, con respecto a los infartos, lo más importante sería preguntarle al paciente si tuvo un infarto, hace cuánto fue, más que nada recordarle si le pusieron un stent o no le pusieron un stent, si le hicieron algún bypass, en caso de que tenga un stent, si libera algo farmacológico o no. Pero bueno, muchas veces los pacientes no se acuerdan y esto puede estar o en la epicrisis de cuando tuvo el infarto y se internó, o en un ecocardio puede llegar a estar, o el resultado de la hemodinamia. Pero bueno, como para saber estas cosas, ¿no? Y tener en cuenta que cuando hablamos de suspensión de aspirina, si bien acá dice 7 a 10 días, que es lo que dicen las guías, con 2 a 3 días de suspensión de aspirina deberíamos estar bastante bien. Sin embargo, se ponen 7 días porque es lo que tiene de vida media una plaqueta, ¿sí? Y recuerden que la aspirina se usa como antiagregante plaquetario, más o menos la dosis es de 100 miligramos, 75 a 100 miligramos por día, que es la aspirineta. ¿Cuándo no la suspendemos? Bueno, cuando el paciente claramente tuvo un infarto y le pusieron un stent, cuando se lo van a poner, cuando tiene más riesgo de hacer un infarto durante la cirugía, básicamente, que de sangrar bastante, ¿sí? Y recuerden que a veces al principio, cuando recién tuvieron el infarto, aparte de aspirina le ponen clopi. Entonces, bueno, puede que la aspirina la dejemos, pero el clopidogrel sí se suspende. Con respecto a fibrilación auricular, hay que más o menos tener algunas preguntas que muchas veces, la verdad que los pacientes no las pueden responder, pero sí es importante saber si es crónica o es aguda. Básicamente eso es la gran diferencia, como para decir, che, bueno, es crónica, o sea, ya está. No hay mucho para hacer, ¿sí? O sea, hay que seguir como estamos y hay que en todo caso hacer riesgo-beneficio entre el anticoagulante que usa o el antiagregante que está usando. ¿Mm? Siempre recuerden que a veces en los anticoagulantes lo importante es que se van a poder rotar a uno subcutáneo para tener otro manejo durante la internación. Bueno, creo que eso es lo más importante de fibrilación auricular. Con respecto a anticoagulación, entonces, como dijimos, es importante saber qué anticoagulante usa. Recuerden que les van a decir que a veces están con silostazol en dosis, no sé qué dicen los cirujanos, como que se licúa un poco la sangre. ¿Vos qué entendés de licuar un poco la sangre? Y que es un anticoagulante, o sea, no importa la dosis, todos los anticoagulantes tienen un tiempo de suspensión y tendrán sus excepciones como para no ser suspendidos. ¿Mm? En caso de que estén con anticoagulantes, y yo tengo que chequear el ring, el coagulograma, obvio que sí. Es en los pacientes en los que realmente lo tengo que mirar. Bueno, lo que les decía es lo que está ahí en ese riñoncito, ¿ven? Básicamente depende del paciente que tengo, del procedimiento que le voy a hacer y del riesgo de sangrado y o trombosis, el momento en el cual hago riesgo-beneficio, como para saber si ese anticoagulante se va a suspender o no. Y recuerden que cuando esté internado, lo mejor sería rotar todo lo que es el anticoagulante oral a enoxaparina, que es un anticoagulante que se da subcutáneo. También puede ser heparina sódica, ¿no? Pero bueno, normalmente lo rotamos a enoxa. Y bueno, durante ese tiempo nosotros estamos como mucho más pendientes del paciente y podemos tener el ring en un segundo. Y recuerden que tanto heparina como enoxa se pueden revertir con protamina. La heparina se revierte completo,
La enoxa revierte una parte. Pero bueno, como para que sepan que existe un reversor también endovenoso y que tenemos más control, digamos, sobre la anticoagulación cuando estamos subcutáneo o endovenoso que cuando estamos con un anticoagulante oral. Acá les dejé los factores de riesgo para trombosis, TEP o TBP, cualquiera de las dos. Lo importante es que a ustedes se les ocurra en el momento. Si ustedes ven un paciente que lo van a ver y te dice, no, pasa que a mí me tienen acá y me están dando algo, me están inyectando algo porque tengo la pierna así. Se levanta la sábana y tiene la pierna hinchada, o sea, agrandada de tamaño, colorada, caliente, le duele. Chicos, 2 más 2, 4, o sea, tiene una TBP, tiene una TBP activa, o sea, tiene que agarrar y ponerlo en el anestésico claramente, más si tiene alguno de todos estos antecedentes, ¿no? Si es un paciente que hace mucho tiempo que está en la cama, claramente que puede llegar a tener una TBP. ¿M? Si tiene una TBP asociada o tuvo una TBP en algún momento y te dice que tiene problemas para respirar y bla, bla, y puede tener un TEP, o sea, lo tengo que pensar, eso es lo que les digo, no digo que lo diagnostiquen ustedes, pero que se les ocurra y que digan tipo, che, loco, tiene esto, ¿qué hacemos? O puede llegar a tener esto, ¿qué hacemos? Busquemos en la historia, a ver, ¿está en algún lado? ¿Tiene un átomo? ¿Tiene algo? ¿Alguien lo vio? Esas cosas se les tienen que ocurrir. Bien, con respecto a anticoagulación, que es lo que estuvimos viendo hace un ratito, básicamente hay anticoagulantes que se toman vía oral, que serían los antivitamina K. Recuerden que los factores dependientes de vitamina K es 1972, el factor 10, el 9, el 7, el 2. Bueno, eso igual lo van a estudiar mejor en la ARBA, pero como para que lo tengan en cuenta. Y básicamente son los que más usan los pacientes ambulatorios, que sería acenocumarol. Algunos pueden llegar a usar warfarina, pero el acenocumarol es el que más se usa. Los pacientes que se van a operar de manera programada, ahí les decimos, bueno, tiene poco riesgo de hacer una TBP, un TEP, no lo vamos a hacer, no le vamos a hacer tipo rotarlo en oxaparina. Lo suspenderemos y listo. En caso de que el paciente tenga algún factor de riesgo para tener TEP o TBP, aparte de suspenderle el anticoagulante, yo lo que hago es rotarlo en oxaparina o heparina sódica, como estuvimos diciendo, y ahí les dejé las dosis profilácticas y las dosis terapéuticas, como para que las tengan anotadas en algún lugar y para que sepan exactamente cuándo es que se tiene que suspender la dosis terapéutica y la dosis profiláctica de cada una de estas heparinas. Recuerden chequear el ring después de haber suspendido ya sea enoxa o heparina. ¿Sí? Básicamente cuando tenemos un ring de menos de 1.5 lo operamos tranquilo y cuando tenemos un ring de más de 1.5 hay que volver a hacer el ring y ver si en todo caso hay que revertir o no o ver qué hacemos. Bien, con respecto a la parte de neuro, lo más importante a nivel neurológico sería un ACV. También hay otras importantes, como por ejemplo epilepsia. La verdad que no es muy difícil el manejo. Siempre la interconsulta la hace neuro. Nosotros no diagnosticamos epilepsia, pero es importante que si el paciente tiene crisis epilépticas y está con fenitoína, por ejemplo, la tiene que mantener, tipo, la tiene que tomar sí o sí. Tiene que estar reglada. Si el paciente no puede consumir la vía oral porque no sé, no puede consumir cosas vía oral, bueno, se la damos endovenosa, no importa, pero el tratamiento para la epilepsia, si el paciente tiene crisis, hay que dar cero. La pregunta es, ¿cuándo fue la última crisis? ¿Te agarran crisis cuando no tomas la medicación? Bueno, la tiene que tomar, ¿sí? Con respecto a la ACV, le preguntamos al paciente, ¿isquémico o hemorrágico? Amor, ¿quedaste con algún remedio? ¿Te dieron algo después de la ACV? Cuando tuviste la ACV, ¿tuviste algún problema en la cara, en el cuerpo? ¿Se te durmió algo? ¿No podías moverlo? Eso te quedó así, porque a veces no se nota tanto, pero puede llegar a tener una hemiparesia, una hemiplegia, capaz solamente de la cara, o puede ser facio braquio, crural, hay que preguntar esas cosas por las dudas para anotarlas. Hay que ver cuándo fue el ACV, claramente, eso sí es importante, y habría que hacer un riesgo-beneficio a nivel de, como estuvimos hablando recién, hemorragia o riesgo de trombosis, para suspender el anticoagulante que esté usando. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte respiratoria ahora.
fáciles. O sea, vamos a ver asma y EPOC. Con respecto al EPOC, nosotros cuando viene el paciente al consultorio le preguntamos, amor, ¿fumas? Bien, ¿cuánto fumas? ¿Hace cuánto venís fumando? Yo ahí ya me doy un panorama general, más o menos, de los paquier que tiene, ¿sí? Si el paciente fuma un atado todos los días, hace 25 años, tiene POC, o sea, de cabeza, de cabeza que lo tiene. Pero le pregunto capaz, le puedo preguntar, ¿te falta el aire cuando subís un piso por escalera? ¿Te falta el aire cuando caminas una cuadra? No me falta el aire, pero me agito un poquito. Bueno, ya está, o sea, tiene disnea en 100 metros, ¿sí? ¿Y cuando te vestís, te falta el aire? ¿O cuando barres en tu casa? Eso me tiene que hacer acordar un poco de los Mets que estuvimos viendo hace un rato. ¿Tuviste algún problema, tipo te faltó el aire mucho como para venir a la guardia o tenías mucha tos o tuviste alguna bronquitis? Todas esas cosas me tienen que hacer pensar en EPOC, EPOC, EPOC. Más allá de la espirometría, que obviamente que es diagnóstica, la clínica siempre es soberana. Si el paciente tiene clínica, la espirometría le va a dar alterada, seguro, ¿sí? ¿Tomas alguna medicación para eso? ¿Alguno de esas pastillitas que se rompen? ¿Te aspirás algo? También, que te lo muestre, lo tengo que anotar. Esa medicación no se suspende, no se suspende. Todo lo que sea tipo inhalatorio, no se suspende. El paciente lo necesita todos los días de su vida. A lo sumo lo que puedo hacer es decirle que lo tome con el último traguito de agua que sea el PAF, pero nada más. Y después esto ya sería como gravísimo. Cuando ya el EPOC es grave, el paciente viene con oxígeno domiciliario, con la biotera al consultorio, con el carrito, y se usa ventilación no invasiva o CPAP para poder sacar el dióxido que tiene dentro suyo, porque tiene hipercapnia, también es grave, ¿sí? O sea, ya sería un GOL 3, GOL 4, muy severo, muy severo. Ahí le dejé la clasificación del GOL, que no hace falta que lo pongamos en la historia, pero me parece importante que todos lo conozcamos porque hay una clasificación como para que todos estemos en tiempo y espacio ubicados y sepamos, más o menos, depende de la clínica y depende de la espirometría, cuál es la clasificación del EPOC del paciente. Igualmente, chicos, nosotros siempre nos hacemos como una vista general. Yo si lo veo que viene con el oxígeno, obviamente que es severo, tipo lo trato como un obstructivo severo, ¿sí? O sea, siempre recuerden que EPOC era enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así que siempre los EPOC se ventilan como un obstructivo. Eso en todo caso lo vemos después cuando veamos ventilación. Bueno, cuando ya el EPOC es severo, puedo llegar a buscar algún signo de insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, algunas cosas más, ¿sí? Como lo que estuvimos diciendo antes, de ver una placa y decir, che, ya tiene las costillas aplanadas, tiene mucho aire en la placa, tiene el diafragma también bajo, bueno, todo eso es todos signos de enfisema. Eso quiere decir que puede como acumular más aire y generar un fenómeno de autopip, que claramente es un tema para otra clase. Así que es importante tener en cuenta el grado de EPOC cuando nosotros vamos a dormir un paciente, cuando va a ser con anestesia general y lo vamos a poner a ventilar con la máquina, porque nos puede llegar a costar sacarlo del respirador, ¿sí? Nos puede llegar a costar eso. Ventilarlo como un obstructivo, siempre lo vamos a ventilar como un obstructivo, ¿sí? Y hay algunos anestesiólogos que les van a pedir la espirometría como para saber el grado de EPOC que tiene. Otros se conforman con la clínica, ¿no? Bueno, eso para que sepan es difícil porque en el hospital no tenemos mucha disponibilidad de espirometría y de interconsulta con neumo. Entonces, a tener en cuenta bien a quienes los pedimos. Y si hace un año que se hizo una espirometría, que la traiga. Esa me sirve, ¿sí? Para tener un panorama general. Pregunten esas cosas. Pacientes asmáticos. Bueno, el examen físico no creo que venga ninguno, ni con sibilancia, ni con uso de músculos accesorios, ni con tiraje, ni con dificultad respiratoria. Pero bien decirle, che, contame, ¿hace cuánto que te lo diagnosticaron? ¿Desde que sos chico o hace poco? Eh, ¿Usás el PAF? ¿Cada cuánto lo usás? Recuerden que si el paciente usa Montelukast es porque no responde a todo el resto, o sea, es un asma dentro de todo, si no es moderado o severo, ¿sí? ¿Estás yendo al neumonólogo? ¿Cuándo fue la última crisis? ¿Te tuvieron que internar o te hicieron un par de PAF y ya se te pasó? Esas cosas, ¿no? Y sobre todo, tener en cuenta que en estos pacientes
cuando están mal controlados o no controlados, o hace poco que se lo diagnosticaron, lo que dicen los papers es que nosotros le podemos dar el corticoide, que sería metilprednisona, 40 miligramos día, 3 a 5 días antes de la cirugía, para bajar la chance de que tenga sibilancias post-extubación y bueno, de que haga un broncoespasmo, básicamente. Como para atajarnos y decir, bueno, el PAF no le va a servir lo suficiente, y lo que yo le haga capaz dentro del quirófano tampoco. Lo puedo prevenir dándole un tratamiento previo. Acá les dejé la clasificación del tipo de asma, como para que sepan si es persistente, si es leve, moderado o grave. Mientras más cosas tenga, obviamente, mientras más síntomas nocturnos tenga, mientras más medicación use de rescate, mientras eh, más días seguidos tenga síntomas de día, si le limita la actividad física, si tiene menos BEF sub 1, obviamente que eso es peor. Mientras más exacerbaciones en un año, peor. Lo mismo con el grado de control. Si es un paciente que claramente tiene muchos síntomas de los que estuvimos diciendo recién, está peor controlado que uno que está con el tratamiento y que casi no tiene limitación de la actividad física y que casi no tiene síntomas, casi no tiene, ¿cómo se llama? Exacerbaciones. Y acá es lo que estaba comentándoles recién, de según la función pulmonar que tenga y la clínica, la medicación que generalmente les dan. Obviamente que, como estábamos diciendo recién, si yo les veo que le están dando Montelucas, es porque claramente no es normal, ¿sí? O sea, no es un asma persistente leve. O sea, no, claramente no. Recuerden que normalmente lo que se hace es dar salbutamol, que ahí se los dejé abajo por las dudas, los SABA, que son los más comunes, serían los beta adrenérgicos de acción corta, y después los que son glucocorticoides inhalatorios. Por ejemplo, Budesonide es como lo que más se usa, la combinación más común. Las otras serían un poquito más intensas. Esto también sirve para recordar cuáles son las medicaciones que toman los pacientes con EPOC. Con respecto a diabetes, a mí lo que me interesa es saber si es la que toma hipoglucemiantes orales o la que toma insulina. O sea, una o la otra. No la toma la insulina, se le inyecta, pero digo, insulina sí, hipoglucemiantes la otra. Y a partir de eso, saber que generalmente cuando están internados, todos se rotan la insulina, para que todo sea más sencillo. ¿Mm? Y que la metformina se suspende el día de la cirugía. Cuando el paciente ya está en ayunas, ya se suspende. O sea que la toma, ponerle a la noche con la última cena, antes de venir a operarse, y después no la toma más. ¿Mm? Y los otros hipoglucemiantes tienen cada uno su tiempo para suspender. Eso, si quieren, lo vemos después en otro momento. Pero cada uno depende si es una sulfonilurea, una de esas. La realidad es que yo le puedo hacer un hemogluco cuando viene al quirófano, y en caso de que esté con menos de 80 lo puedo corregir con dextrosa de 5 o el 25, depende qué tan baja esté la glucemia, y en caso de que tenga más de 180 en realidad, ya lo podemos corregir con rápida. Les puse un valor ahí medio border. En realidad es más de 180, más de 200, ahí la corregimos. Porque recuerden que tiene más chances de generar infecciones en el postoperatorio. Y obviamente que si el paciente tiene diabetes y tiene daño de órgano blanco, en el ojo, en el riñón, estamos peor, ¿sí? Es porque no está controlado. Dentro de insuficiencia renal crónica, en su momento yo di una clase de insuficiencia renal crónica, pero bueno, es importante ahí ese cuadrito que dice arriba de cuándo se opera, cuándo dializa. Si se va a operar a la mañana, lo que le pido al paciente es que dialice el día previo, ¿sí? Si el paciente se opera a la tarde, le digo, bueno, o el día previo o a la mañana bien temprano. Después, la causa de la insuficiencia renal a veces no se logra encontrar, pero sí es importante preguntarle al paciente si hace pis por sus propios medios o directamente nada. Y más que nada esto, ¿no? Saber qué tipo de diálisis hace, porque hay diálisis peritoneal, que se le hace todos los días generalmente, y la hemodiálisis, que es por la sangre, que se hace 3 veces por semana. ¿Mm? Sobre todo la hemodiálisis porque usan anticoagulantes. Entonces, si usan heparina, yo tengo que estar ahí atento de decir, che, la diálisis previa a la cirugía, ¿se la puedes hacer sin heparina? Generalmente esto está todo hablado con el doctor Alegre, si se hace en el hospital, pero bueno, para que lo tengan en cuenta.
Y lo ideal sería pedir un laboratorio postdiálisis completo. O sea, tiene que haber uno prediálisis y uno postdiálisis para poder comparar y ver si realmente mejoran los parámetros que están alterados con la diálisis. También, bueno, claramente el ring es fundamental, sobre todo si está heparinizado. Esto se puede preguntar también, ¿cuál es tu peso en seco? ¿Cuál es el peso después de la diálisis? Porque es el peso real del paciente. Recuerden que tiene muchos edemas y que ese no es el peso habitual. Entonces, el peso en seco es importante para administrar drogas. Preguntarle si tiene fístula o no, porque ese brazo no lo podemos usar. De ese lado no se le puede poner nada, ni manguito, ni vía, ni TAM, nada. Aparte también hay que proteger el decúbito y creo que aparte de eso no mucho más. Recuerden evaluar si el paciente está con edemas o no, cómo está, si está con el sensorio alterado o no. ¿eh? Si tiene escarcha urémica, tipo como que la piel media amarillita y se le deshace, se le sale como está seca, estamos peor, chicos. Así que eso también se anota. Y es importante desde el laboratorio anotar bien el potasio, la hemoglobina, el hematocrito, el bicarbonato, la función renal y sobre todo si tiene un ring también anotarlo. Recuerden que el coagulograma del ring también lo anotamos si está con la hemodiálisis. De insuficiencia hepática, lo que no se les tiene, o de cirrosis en realidad, que es como la más frecuente dentro de las insuficiencias hepáticas crónicas, lo que tienen que ver es el coágulo. Recuerden que son pacientes que pueden estar coagulopáticos. Aparte de eso, te podemos llegar a pedir si en el electro está alterado, podemos llegar a pedir un ecocardio, sí, pero esto depende de si hay afectación o no cardíaca por claramente toda la congestión hepática por el tema de la cirrosis. Puede haber un síndrome hepatorrenal, puede llegar a haber. O sea que en estos pacientes es importante chequear si tienen la función renal o no. Si no la tiene, se la pido. Y en caso de que tenga hipertensión portal, normalmente lo que vemos es o que tiene ascitis, o que tiene la medusa, o puede llegar a tener varices esofágicas asociadas. Eso tenerlo en cuenta, según igual obviamente la cirugía que van a hacer. Pero son pacientes que normalmente se hacen vedas, control, muchos, así que atentos a la insuficiencia hepática. Dentro de obesidad, que sería índice mayor a 30, acá está la fórmula de James. La verdad que yo, la que les di al principio, me parece la más práctica, la más fácil, por eso se las dejé, que sería 100 menos o sea, la altura menos 100, o 110 menos la altura, que es como la más sencillita. Tener en cuenta que los obesos lo que tienen es problemas para ventilarlos, problemas para las drogas, porque también tienen como otro compartimento que es la grasa para acumular todas las drogas. Tenemos que tener en cuenta que nos puede llegar a costar tanto ventilarlos como intubarlos. Hay que llevar rampa, varias almohadas, hay que explicar bien la parte del ayuno, no hay que olvidarse. Y bueno, claramente que tienen mayor riesgo de complicaciones en general, ¿sí? Lo último importante sería el consentimiento informado. O sea, nosotros cuando hacemos toda esta evaluación, que le podemos preguntar un montón de cosas, lo importante es preguntarle, primero si tiene alguna duda, segundo le tengo que explicar la anestesia que le voy a hacer. Si tengo dos opciones, le explico las dos, las tres o las que hagan falta. Puede ser por escrito, como lo hacemos siempre, que le dejamos todo escrito en el remesi, pero también podríamos hacer el consentimiento oral. O sea, yo cuando estoy cambiando de plan anestésico antes de entrar al quirófano, también le digo, cielo, al final vamos a hacer un pinchacito en la espalda. Sí, es una anestesia raquídea, te duerme la cintura para abajo las piernas, ¿te parece? Si me dice que sí, es un consentimiento informado verbal. O sea, también me sirve. Pero siempre es mejor todo por escrito y firmado. El paciente tiene que ser capaz, si es un paciente que no responde, tiene que firmar el tutor. Pasa mucho con los pacientes que vienen de un hospital psiquiátrico, así que tenganlo en cuenta. Y en caso de que haya riesgo de vida, no importa el consentimiento. O sea, no importa el ayuno, no importa el consentimiento. Si es un baleado, no me detengo a preguntarle nada. Está descompensado, viene con oxígeno de la guardia, chau. Hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, espero que hayan pocas dudas y si hay dudas, que me escriban, que no hay ningún problema. Le mando un besito.